Hola, en este video vamos a discutir algunas de las propiedades que tiene la diferencia en valor absoluto entre números reales, que es pues una función que actúa como una que mide la distancia entre puntos, si pensamos eh, a los números reales como los puntos de una línea recta. La función distancia entre x y y, definida como el valor absoluto de la diferencia entre x y y, cumple las siguientes propiedades. Esta primera es muy evidente: si la diferencia entre x y y en valor absoluto es igual a 0, entonces x y y son iguales. E inversamente, si x y y son iguales, entonces el valor absoluto de la diferencia entre x y y es 0. La diferencia en valor absoluto entre x y y es exactamente la misma que la de y menos x. A esta propiedad se le llama simetría. Y una tercera, también muy importante, es la que se conoce como la desigualdad del triángulo, que vamos a demostrar más en este mismo video. Y la desigualdad del triángulo lo que nos dice es que si nosotros medimos la distancia entre dos puntos, digamos x y z, pues esta distancia es necesariamente menor o igual que si sumamos las distancias entre estos dos puntos y un tercero, digamos y. Es decir, si sumamos las diferencias en valor absoluto de x menos y menos z. Demostremos la desigualdad del triángulo. Entonces, bueno, sean x, y y z, cualesquiera números reales, y enfoquémonos en estos dos, en x y z. Bueno, x y z necesariamente cumplen alguna de las dos desigualdades. Digamos, x es menor o igual que z, o z menor o igual que x. Podemos nosotros empezar por fijando ideas, una de las dos. Digamos que sin perder generalidad, podemos suponer que, digamos, x es menor o igual que z. ¿Sale? Y bueno, siendo esta la situación, nosotros ya podemos botar el signo de valor absoluto de la expresión x menos z, porque pues aquí ya queda claro que este valor absoluto es igual a z menos x, es decir, al más grande menos el más pequeño. ¿Sale? Entonces aquí ya hemos botado esto. Y bueno, nuestro tercer número, el y, tiene que estar en alguna posición con respecto a x y a z. Por la ley de tricotomía, nosotros sabríamos que nuestro y tiene que estar en alguna de las siguientes situaciones. Digamos, si x es menor o igual que z, nuestro y podría estar por aquí, es decir, antes de x, o bien podría estar entre x y z, o bien podría estar por delante de z. Entonces, analizando esas tres posibilidades para nuestro y, continuaremos la demostración. En el primer caso, supongamos que y es menor que x, que es este caso rojito de acá. Bueno, pues como lo indica nuestra suposición general, que x es menor o igual que z, pues tenemos también que nuestro y es menor que z, de modo que el valor absoluto de z, de y menos z, perdón, pues es simplemente z menos y. Pero pues también resulta ser que el valor absoluto de z menos x, o de x menos z, equivalentemente, pues es z menos x. Y dada esta desigualdad del caso 1, nosotros tenemos que z menos y, es decir, la distancia entre estos dos de los extremos, es mayor que la distancia entre x y z. Piénsenlo así: tomen un y por acá, la distancia de aquí hasta z pues es obviamente pues, mayor que la distancia entre entre y x. Entonces, con esto nosotros tendríamos que el valor absoluto de x menos z es menor o igual que el valor absoluto de y menos z.
Y por supuesto que esto es menor o igual que el valor absoluto del mismo y menos z más lo que ustedes quieran sumarle siempre que esto sea positivo. ¿Qué les parece si le sumamos el valor absoluto de x menos y? Y estamos hechos, ¿no? El valor absoluto de x menos z es menor o igual que la suma de los valores absolutos en el resto de la desigualdad del triángulo. Pasemos como caso 2 a esta situación pintada en verde, que es muy parecida, es muy similar a la del caso 1. Esta vamos a llamarla entonces caso 2, y es cuando nuestra y es mayor que z. Entonces lo que tenemos es que x es menor o igual que z, obviamente, y este a su vez es menor que y. Bueno, pues fíjense que en este caso la diferencia en valor absoluto entre x y z, que es justo z menos x, por ser z mayor o igual que x, es más pequeña que la diferencia que hay entre y x, la cual es precisamente y menos x. A ver, ¿por qué razón se da esto? Bueno, puesto que z es menor que y, si nosotros a z le quitamos x, pues el resultado va a ser menor que lo que resulta de quitarle a yx. Si al más chiquito le quitamos x, lo que resulta es menor que lo que si al más grande le quitamos x, que es justo lo que tenemos acá. Entonces tenemos así que el valor absoluto de x menos z es menor que el valor absoluto de y menos x, y esto a su vez es menor o igual que el mismo valor absoluto de y menos x sumándole cualquier cantidad positiva, y en este caso nos interesaría sumarle pues, el valor absoluto de y menos z, y con eso estamos hechos. Este valor absoluto es menor o igual que esta suma de valores absolutos. Finalmente, el tercer caso, que es aquel en el que nuestra y está entre x y z, que es el caso de esta región que habíamos pintado en azul. ¿Sale? Bueno, pues entonces en este caso se tiene la desigualdad siguiente: x es menor o igual que y y es menor o igual que z. Bueno, y así podemos calcular el valor absoluto de x menos y como es igual a y menos x. El valor absoluto de x menos z es z menos x. Y el valor absoluto de z menos y es justo z menos y. Y de esta manera se da que el valor absoluto de x menos y más el valor absoluto de y menos z, pues es igual a y menos x más z menos y. Pero si hacemos esta cuenta, pues nos queda que y se cancela con menos y solo sobrevive z menos x, que no es otra cosa que el mismísimo valor absoluto de x menos z. Es decir, en este caso lo que se presenta es justo la igualdad, ¿no? Por eso la desigualdad del triángulo es una desigualdad del tipo menor o igual que. Y justo en el caso en el que y está en medio entre x y z, es en el que se da la igualdad.